Los ejercicios que teníamos eran los siguientes. El primer ejercicio era, preguntaba si el 3 me preguntaban si el 3 pertenecía a unión B. Ustedes supongo que lo apuntaron. Era la primera pregunta. ¿3 pertenece a unión B? Y la respuesta era, pertenece. Entonces, el primero era, pertenece. La segunda es si el 1 pertenece a A unión B. Este tiene truco y este es donde usualmente fallan para dominio y rango. De los que estamos aquí, ¿quién me dice si el 1 pertenecía a la unión de A con B? Recordemos que les voy a dibujar otra vez la línea. Teníamos los intervalos así. A iba de -1 a 1. Según yo. Teníamos de -1. De -1 a 1. Teníamos A. Abierto. Luego, de 1 a 5. Tenemos cerrado aquí. O sea, es un intervalo semiabierto por la izquierda. Y por último, teníamos el intervalo C, que iba de 5 a 6. Este es B. Y esto es C. Entonces, de los que estamos presentes, ¿alguien podría decirme si el número 1 pertenece a A unión B? Yo digo que no. Pues yo puse que no, tampoco. Mariana dice que no. ¿Quién más dijo que no? Yo, Diana. Diana y Mariana. Las dos están en lo correcto. El 1 no pertenece porque es una frontera. Porque si se dan cuenta, tanto por la izquierda como por la derecha, A y B son abiertos. Entonces, A es abierto por la derecha, por lo tanto el 1 no pertenece a A, pero B es abierto por la izquierda y tampoco pertenece a B. Entonces el 1 no está ni adentro de A ni adentro de B. Por lo tanto, el 1 no pertenece a la unión. Tenemos A unión C. El número que sigue, preguntan si el 2 pertenece a A unión C. ¿El 2 pertenece a la unión de A con C? ¿Sí hicieron el ejercicio o no? Ah, yo digo que no. Que no. María me dijo que no. ¿Alguien más tiene alguna otra opinión? Yo digo que sí. ¿Quién dijo? ¿Tali? Taily. Taili. ¿Por qué sí? Pues porque se supone que si es abierto y es 2, pues está después. Entonces ya se debe de contar, ¿no? A ver, el 2 andaría, lo voy a indicar en el pizarrón, el 2 andaría por aquí, ¿están de acuerdo? Ajá. A es como que todo esto, ¿no? A es esto. Y C es esto. Ajá. Entonces el 2 realmente no está abarcado por A unión C. Si fuera A unión B, sí, porque el 2 pertenece al intervalo B, pero no pertenece al intervalo C. Entonces, en el caso 3, Mariana tenía la razón, no pertenece. El 2 no pertenece
a la unión de A con C. Tylee, ¿sí queda eso o hacemos otro ejemplo parecido? No, sí, ya quedó claro. Vale. Y el último que había puesto era, no es cierto, no es el último. Pregunta si el 5 pertenece a A unión C. ¿Sí pertenece o no pertenece? Sí, ¿no? Sí, sí pertenece. Sí pertenece, porque C es un conjunto cerrado y como cualquier intervalo cerrado, contiene su frontera. Entonces, sí pertenece. Y el símbolo es este. Número 4, vamos a ver si el 1 pertenece a B unión C. ¿Qué dicen? ¿Que sí o que no? Yo puse que no. Sí, yo también puse que no. Ok, la mayoría dijo que no. Y la respuesta es correcta. El 1 no pertenece a B unión C, porque B es abierto por la izquierda. El 1 es frontera de B, y al ser frontera de B, no pertenece a B, y por lo tanto tampoco pertenece a la unión. Entonces el 1 no pertenece a B unión C. Último, el 1 pertenecerá a A unión C. No, tampoco pertenece. Tampoco, porque A también es abierto. Ujú. Entonces tampoco pertenece. Eso es importante tener en cuenta que el 1 no pertenece a la unión de A con C. ¿Puedo avanzar? ¿Puedo borrar esto? Sí. Gracias. Ahora sí vamos con un tema que ya estamos pegándole al dominio rango, ya más directamente, incisivamente. Vamos a hablar de las funciones y sus toxicidades. ¿Sí? Entonces lo vamos a relacionar con aquellos casos en el que una función no funciona del todo bien, valga la redundancia. Funciones y sus toxicidades. Digamos que es como la búsqueda de una pareja. Vamos a ver si es tóxica o no para ver si nos conviene o no. Todas son tóxicos. Todas las tóxicas conviven. Todas son tóxicas. Y todos también, ¿no? No, o sea, no. Hay todos a la verga. Vamos a poner algunas de las toxicidades más fáciles, más evidentes. Estaría. ¿Sí? No, la toxicidad número 1 se da cuando, aquí les apunté, voy a tener f de x, voy a tener una función. Por cierto, las polinomiales no tienen problemas. Entonces, cuando yo tenga una función polinomial, de hecho, en la presentación que les hice de funciones polinomiales, ahí decía que claramente que toda función polinomial, su dominio es todos los números reales. Pero la falla va a ser cuando yo tenga una función racional. Si ustedes recuerdan, la función racional son dos polinomios, numerador, denominador, forma de fracción. Y en general, voy a tener una expresión en la parte de arriba, en el numerador. Y digamos que abajo tengo x. Pues esta función, cuando yo tenga abajo x, va a significar peligro.
Peligro. ¿Cuál es la condición de peligro? Ay, esperen, disculpen estas fallas. Peligro. La condición de peligro, la toxicidad, la primera toxicidad que vamos a ver, es cuando el denominador sea igual a 0. Entonces, esa es la primera toxicidad que ustedes tienen que evitar siempre. O sea, tienen que evitarla. Sí o sí tienen que evitar esto, porque si no se van a meter en problemas. Esta toxicidad la podríamos ejemplificar de esta manera. Un día, digamos, ahorita no porque es cuarentena y no están abiertos los lugares públicos, pero digamos que es un día normal, sin coronavirus, y se les ocurre salir a un grupo de amigos a un bar. Y digamos que hay un amigo que tiene una novia. Y están hablando por WhatsApp. Esta novia, vamos a poner otro color, rojo, está discutiendo con él por celular. Entonces discuten, hablan y ya saben, ¿no? Los típicos emojis de tóxica. El de miradita hacia arriba, el de, no sé cómo se llaman, ¿no? Ya saben cuáles son los típicos emojis. Entonces, él, el buen hombre, buen muchacho, le pregunta a ella, ¿qué tienes? Y ella va a responder. ¿Qué responde? Nada. Nada, ahí está, encerrado en rojito. La primera toxicidad. Ahí está. Entonces, el primero a evitar es, ¿qué tienes? Nada. Ahí está, es lo primerito que hay que evitar. Que en el denominador haya un 0. Y de aquí se vienen dos más toxicidades que son muy parecidas en realidad. En realidad es la misma, pero son dos versiones distintas. Cuando tengo que f de x también es una función racional, pero ahora en vez de ser x solita es, digamos, x más cualquier número, vamos a llamarle más a. Una constante a. Entonces, esta también va a significar peligro. También va a significar peligro, pero va a significar peligro cuando x, aquí lo voy a poner, cuando x sea igual a menos a. En realidad, este peligro es el mismo, o sea, es como que el mismo tóxico del 1. Digamos que es como la toxicidad 1.1. Es otra versión de lo mismo, porque al final de cuentas terminas dividiendo entre 0, que es lo que no queremos, divisiones entre 0. Hay que evitar a toda costa divisiones entre 0. Esto yo le llamaría la toxicidad 1.1. Entonces la toxicidad va, perdón, sale de aquí. Pero hay otra toxicidad muy parecida. Y volvemos al ejemplo sobre tóxicas también. Este va a ser cuando tenga f de x igual a un número real, el que sea, pero abajo tengan x menos cualquier letra o cualquier número. Digamos, en este caso particular, voy a poner un ejemplo particular. Obviamente podría ser cualquier otro número, pero voy a poner el 3. X menos 3.
Por ejemplo, aquí en esta expresión, ¿ustedes en qué valor creen que va a haber peligro? En +3, ¿no? Exacto, va a haber peligro cuando X es igual a 3. Otra anécdota que va a parecer chiste. Resulta que ustedes tienen su novio o novia, lo que ustedes quieran. No sé de aquí quiénes tengan novio, quiénes tengan novia. Pero digamos que hay un sujeto N que tiene, vamos a ponerle que sea sujeta. Es una chica N, no mejor chico, que tiene a su novio, a su novia, perdón. Es un chico que tiene a su novia. Y todo normal, todo bien. Esta novia es tóxica porque el novio se da cuenta por medio de redes sociales o de otros amigos. Parecerá chiste, pero es anécdota. El novio se da cuenta que en realidad esa, esa relación no es de dos personas. Esa relación es de 3. Entonces ahí es cuando hay peligro, ¿no? Porque ni siquiera le avisaron. Entonces ahí está otra toxicidad. Toxicidad 1.2, porque prácticamente es la misma. Se reduce a que no podemos tener divisiones entre 0. Entonces esa sería la toxicidad 1.2, digamos, ¿no? Toxicidad 1.2. Y cuando se tenga, siempre va a ser eh, resultado X igual a 0. Cuando tenga toxicidad 1, 1.1 o 1.2, significa peligro y eso quiere decir que de plano ni me tengo que acercar ahí. No vale la pena estar ahí. Valórense, valórate. ¿Sí? No vale la pena estar ahí. Ahorita vamos a ver qué significa que no valga la pena. Esos elementos simplemente no van a estar en el dominio de la función. ¿Sí? Qué triste. Entonces sería a toda costa, evitar divisiones entre 0. Que sería la toxicidad 1, 1.1 y 1.2. ¿Puedo avanzar? Sí. Bueno, espere tantito. Sí, espero. Ya. Otra toxicidad. Parecen toxicidades, parecen chistes, pero son anécdotas. Igual y no mías, igual y no de gente que he conocido, ¿no? La siguiente es importante, ¿eh? A ver. Toxicidad número 4. Cuando tengamos f de x igual a la raíz de x. Entonces aquí va a haber peligro también. El peligro aquí viene cuando x, aquí hay peligro si x es menor que 0. Si x es menor que 0, pues tendríamos la raíz de un número negativo, la raíz cuadrada de un número negativo. Que para los que llevaron, por ejemplo, su curso para admisión a la UNAM, o incluso en algunas prepas, pues vieron números complejos. Voy a bosquejar aquí algunas cosillas. Una ecuación, esto es hermoso porque es una ecuación hermosa, es x más 1 igual a 0. Me salgo un poquito del tema, pero es x más 1 igual a 0.
se presentó este problema en algún momento. Perdón, x cuadrada. Ahorita le pongo el cuadrado. X cuadrada más 1 igual a 0. En algún momento de la historia al ser humano se le presentó ese problema, esa ecuación cuadrática. Y pues el ser humano muy hábil dijo, voy a despejar la ecuación, me va a quedar x cuadrada, igual el 1 está sumando, va a pasar restando, igual a menos 1. Y después si tengo una potencia 2, voy a calcular la raíz. No me olvido del más menos, la raíz de menos 1. Y se quedó con esto, ¿no? El ser humano. Se quedó con que la solución de una ecuación de este tipo, x cuadrada más 1, es igual a más menos la raíz de menos 1. Que, en otras palabras, x1 le llamó más y, unidad imaginaria. A x2 le llamó menos y, unidad imaginaria también. Estos son, vamos a ponerle aquí, pertenecen al campo de los números complejos. Complejos. Por eso era importante en la presentación que les escribiera algo muy específico. ¿Ustedes recuerdan la primera diapositiva después del hombre araña? Decía, una función f que va del conjunto A a B de variable real, ¿sí? Decía variable real, bla, bla, bla. Entonces, no nos vamos a meter con números complejos. Por lo tanto, para las funciones de variable real, esta expresión que está a la izquierda va a ser una expresión tóxica. Va a ser una expresión tóxica. ¿Sí? Esta va a ser la toxicidad número 2. Va a ser toxicidad 2. No puedo tener, vamos a ponerle aquí, ¿cuál sería el resumen de esta toxicidad? Pues sería evitar raíces cuadradas de números negativos. También tendría sus corolarios. Voy a borrarlo de la parte derecha. Creo que como tal no es tanto del apunte, más es una explicación de dónde vienen los números complejos. Entonces voy a tener que borrarlo de la parte derecha. Tómenle captura si quieren, tómenle foto. Les dejo ahí unos segundos más. Pero voy a poner las toxicidades, digamos, la 2.1 y la 2.2, que también son consecuencia de esta raíz. Ya le tomaron captura, voy a borrar. Voy a tener una función f de x en donde tenga mi raíz cuadrada de x más c. Entonces, ¿aquí dónde va a haber problemas? Pues aquí va a haber peligro. Aquí va a haber peligro. Fíjense cómo se plantea, ¿eh? Va a haber peligro cuando x más c. Va a haber peligro cuando x más c sean menores que 0. O sea, cuando en conjunto todo eso sea negativo. ¿Y eso cómo se va a lograr o qué significa que x más c sea menor que 0? Pues voy a decir que eso va a ser peligro cuando x sea menor que. Para quitar a la c que está sumando, voy a restar c. Me va a quedar menos c. Entonces, esta toxicidad número 3 sería, perdón, número 2.1. Toxicidad 2.1.
perdón, 2.1. Va a darse cuando X sea menor que menos C. Otra toxicidad muy parecida. Se va a dar cuando tenga mi f de X, también va a ser una raíz cuadrada, pero tenga X menos C. Y voy a plantear otra vez un peligro, ¿no? Voy a plantear mi peligro. Voy a plantear mi peligro cuando X menos C sea menor que 0. Y resuelvo esta desigualdad. X menor que 0. Y en este caso, pues sería la toxicidad 2.2. Dos 2.2. Fíjense qué rápido transcurre el tiempo. Nos queda 1 minuto de transmisión de las toxicidades. Todavía faltan los ejemplos ya de dominio y rango como tal de una función. Creo que estos dos son los que se les van a presentar principalmente, que son las toxicidades de funciones algebraicas. Ya vimos tipos de funciones. Perdón, sí, perdón, gracias. Aquí tengo un pequeño error, ya me hicieron notarlo. Aquí no era menor que 0, es menor que C. Aquí está bien. Abajo. Menor que C. Ahí está. Esperamos 10 minutos, 9:30 empezamos la siguiente transmisión. 10 minutos empezamos la siguiente transmisión. Ya hacemos algún ejemplo de calcular un dominio y un rango. Nos vemos en un momento. Bye, bye.